Buenas noches de nuevo, amigas y amigos televidentes. Usted está en el tercer segmento del Espacio del Punto y estamos hablando de la situación económica de la República Dominicana versus la situación de la pandemia. Es decir, ya se sabe, no hay que ser un técnico graduado en ninguna universidad extranjera para habernos dado cuenta de que hay una vinculación entre la pandemia y la situación económica. Es decir, si la pandemia azota, restringe bastante la economía. Si la pandemia va cediendo, favorece a la economía. Entonces, algunas veces las circunstancias llegan a que el pueblo se divida, o una parte del pueblo se divida. Si usted hace una encuesta sobre la gente del pueblo, querían su fiesta navideña. Yo quería mi fiesta navideña. Yo la quería. Es decir, es que teníamos un año que no celebrábamos una Navidad. Es decir, las Navidades del 2021 no fueron Navidades para ninguno de nosotros. Porque acuérdense que hasta toque de queda había. Entonces, seamos sinceros, la mayoría estábamos favoreciendo que hubiera una celebración. Entonces, concomitantemente con esa celebración, vino la Omicron. Ese virus mutante que ha hecho posible un contagio excepcionalmente extraordinario. Es decir, si hubiéramos frenado, hubiera habido de todas maneras contagio, no en los niveles en que los ha habido. Es decir, se juntó la decisión del gobierno de aperturar la economía y sobre todo aperturar la celebración con el riesgo que ello significaba, con la inserción en la lucha del coronavirus por reinar en la República Dominicana. Para suerte de nosotros, esta cepa, aunque es muy contagiosa, y estoy hablando por boca de ganso, como dicen, es decir, no le está hablando un científico de la materia, le estoy hablando sobre la base de las informaciones que se recogen en los medios de comunicación y alguna consulta que uno hace con especialistas en la materia. Es decir, hay una cosa que es cierta, que la capacidad de contagiar del Omicron es mucho superior a la de la cepa Delta. Ahora acaba de hablarse también de una nueva cepa en Francia, que todavía no acabamos de pasar el tema de la Delta y de la Omicron y ya nos están hablando de otra cepa. Es decir, es complicado el panorama. Con esta hemos tenido la suerte dentro de la desgracia de que es muy contagiosa, pero no es letal. ¿Qué es lo que significa letal? Bueno, que le puede dar, y le puede dar hasta mal, pero normalmente no lo lleva a cuidados intensivos con la aplicación de los tubos y de los artefactos para poder respirar. No, normalmente. Bueno, que hay mucha cantidad, ciertamente, pero si hay mucha cantidad y Salud Pública nos sigue dando todavía números relativamente aceptables en términos de la ocupación de las camas virus. Las camas virus son las camas que en los hospitales, en las clínicas se han definido que van a atender a la gente que tiene que internarse por el virus. Todavía los números no son preocupantes todavía. No hemos pasado y parece que estamos lejanos de pasar por un 60, un 70% de ocupación. Andamos por menos de un 30%. Y la verdad que lo que está pasando es terrible en términos de la cantidad de gente que está siendo azotada por esta cepa. Pero gracias a Dios parece que es muy cierto que la capacidad de la cepa en términos de daño es menor que la capacidad del Delta, que era la que estaba prevaleciendo al momento en que llega la Omicron. Ya veremos
ya veremos si estamos en condiciones ahora de seguir tan abiertos o de mantenernos ya más cuidadosos. Y me refiero a otro tema que es obligatorio, el tema de la educación. Si usted tuviera a su hijo en una escuela o en un colegio, ¿usted cree que están dadas las condiciones para que el lunes o el martes, creo que es, ya los niños vayan a la escuela, al colegio? ¿Usted lo cree? Ahora es diferente. Y sin embargo es obvio que la educación tiene más importancia que, bueno, vamos a decirlo en términos relativos. La educación tiene más importancia en términos de lo que es la preocupación de un pueblo hacia el futuro que la celebración de las fiestas navideñas. ¿Y fue que aquello fue culpable de esto? No necesariamente, pero obviamente que ha tenido que ver con la cantidad de gente que está sufriendo, que está contagiado. Pero hay una realidad, El ministro de Educación es un hombre que ha demostrado una capacidad ejecutiva extraordinaria. Por cierto que hace más de un año y pico que no tengo la dicha ni siquiera de verlo ni de saludarlo, pero le ha tocado tomar grandes decisiones con las cuales en algunos momentos no todo el mundo estuvo de acuerdo. Creo que ahora esta decisión hay que sopesarla, pero además ya tenemos un país en condiciones de que si las clases no pueden ser presenciales, al menos por un tiempo, un mes quizá, no se va a caer el mundo, ni se va a caer el programa, ni se va a caer el año escolar. Por lo tanto, habría que pensar si valdría la pena arriesgar más, habría que pensarlo. Pero yo sé que estamos en buenas manos. El Ministerio de Salud, que fue bien manejado por Plutarco Arias, pero que ha sido mucho mejor manejado por Daniel Rivera, porque bueno, le tocó etapa diferente, pero los dos hicieron su trabajo. Es más, yo diría, siendo un poquito más justo, que desde Rafael Sánchez, que era el ministro de Salud de Danilo Medina en la primera etapa de la pandemia, ha habido un correcto manejo de la situación de la pandemia, que ha ido mejorando con Plutarco y ha ido mejorando con Daniel Rivera. Pero nadie duda de que tenemos un señor gabinete de salud que ha ido dando cátedra, que coloca a la República Dominicana entre el segundo en América Latina y en el mundo está entre los 10 principales países que han combatido con efectividad la pandemia y que han vacunado una cantidad contundente de gente. Y todo eso es política pública, un apoyo del presidente en esa área que nunca faltó. Y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Pero también tenemos un ministerio que lleva un año, medio año escolar con éxito. Y ahora lo que se impone es hacer lo que más convenga. Desde mi punto de vista, que no tengo todas las informaciones como para poder hablar con contundencia, diferente fuera que yo estuviera vinculado a alguno de esos sectores y entonces pudiera hablar con más contundencia, pero desde mi punto de vista no me parece propio arriesgar demasiado. Ya aquí se ha arriesgado bastante. La economía no se ve afectada porque haya un descenso de la presencia y tampoco la educación, porque estamos preparados para eso, porque ya hay una educación que se puede hacer virtual. Yo no diría que preferiblemente es la presencial, pero hay que definir y nosotros tenemos que prepararnos para esa definición. Yo particularmente pienso que hay que pensarlo muy bien, que hay que tomarse el tiempo que sea necesario, porque estamos frente a una situación que definitivamente es una situación que casi nos coloca nuevamente en emergencia. En la práctica casi nos coloca. Ojalá que no llegue hasta esos niveles. De todas maneras, por un lado los médicos, que son los que más saben, colegio médico, que reúne a la totalidad de los médicos,
ha hablado favorable para que se detenga la posibilidad de la presencialidad ahora en la educación. La ADP, que ahora está gobernada pero el hecho de que sea gobernada no significa que pueda actuar como él quiera. El ADP de seguro que habrá estudiado la situación junto con lo que también son de otros criterios y está hablando de que es conveniente una pausa presencial para pasar a una pausa, a un desarrollo virtual. Yo quisiera que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, que tienen pie de plomos, que son dos de los ministerios que mejor se han manejado en la gestión del presidente Luis Abinader, pues pueda tomar la mejor decisión con relación al tema, que yo desde afuera estoy diciendo que podría ser la de una pausa en lo presencial, que pudiera medirse entre un mes y medio, y luego gradualmente las circunstancias nos irán diciendo a nosotros por dónde debe continuar la situación. Pero está claro que hay una preocupación sobre eso. Antonio Marte, el inefable, mi amigo, yo soy amigo de Antonio Marte, el senador, ha hablado de que este asunto de los teleféricos no es una solución. Yo lo entiendo, él es un líder del transporte y obviamente que si nos ponemos en la cabeza del transporte, esto aparentemente le quita trabajo. Pero si el gobierno sabe manejarse, no es verdad que le quite nada. Todo lo contrario, puede ser una oportunidad. Pero se puede entender. Ahora, uno de los hombres que ha demostrado una actitud de más avance es Antonio Marte, y no le luce lo que ha dicho con relación al calificativo que le da a los carritos que van volando con 7 personas. Los carritos que van volando con 7 personas, parecería que es un peligro. No, son los teleféricos. Y los teleféricos son parte de una solución. Combinado con los metros y con los trenes, que son cosas muy diferentes, y con la onza, son parte de la solución vial en la República Dominicana. Y no se pueden ver con eso, ojo. De todas maneras, hay que perdonar a Antonio Marte porque ustedes saben que está defendiendo sus intereses, pero hay que tener mucho cuidado, Antonio Marte, porque usted es un hombre que está ganando principalía en la República Dominicana. Además de ser un gran senador, es un gran líder y lo que usted dice ya se mide, ¿entiende? Y yo, que le tengo afecto y cariño, le digo, cuídese un poquito más cuando sobre alguna materia vaya a hablar, porque yo sé que lo puede estar engañando el corazón y puede ser que haya un choque con la mente, porque yo sé que su mente es saludable y que quiere lo mejor para la República Dominicana. Buenas noches, señores. Ha sido un placer estar por primera vez en este año junto a ustedes. Gracias a NTV y gracias a ustedes. Buenas noches.